Hola, hoy voy a hablar de los primeros humanos antes del diluvio. Hay muchas opiniones diferentes sobre esta parte de la historia, pero yo solo voy a exponer lo que tenemos en el registro bíblico. Creer o no en lo que dice ahí es una decisión personal. Según el registro bíblico, Adán fue creado en el 4026 a.C. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que Eva fue creada, aunque sí sabemos que a Adán le dio tiempo a poner nombre a todos los animales, así que esto le llevaría tiempo. Tendría que haberlos observado y conocerlos bien antes de ponerles un nombre. El jardín estaba en Edén. Esto debe indicar que ocupaba solo una porción de la región llamada Edén. Toda clase de árboles. Este hecho por sí solo indica que el jardín debió tener una extensión considerable, ya que contenía dentro de sus límites todas las variedades de árboles, y un río lo suficientemente grande como para separarse y formar las cabeceras de 4 ríos principales. Génesis nos dice que el primer río se llama Pisón, es el río que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Gracias a Génesis 25:18 podemos situar Havilá cerca de Sur, que está enfrente de Egipto. La ubicación exacta no la tenemos, pero por el contexto podemos deducir que se está refiriendo a la península del Sinaí. Así que este primer río, por lo menos, llegaba hasta ahí. El segundo río se llama Gihón. Es el río que rodea toda la tierra de Cus. Esta ubicación también es incierta, aunque en Habacuc 3:7 relaciona Cusán con Madián, y Madián suele ubicarse en lo que se conoce hoy por Arabia Saudí. Y luego están el Tigris y el Éufrates, que siguen existiendo y hoy desembocan en el Golfo Pérsico. Así que el jardín tuvo que ocupar parte de este río principal y también tenía que incluir esta bifurcación de 4 ríos. Si esto lo llevamos a un mapa de la actualidad, más o menos quedaría así. El jardín, que estaba al este del Edén, pudo haber estado dentro de este territorio. Me parece muy interesante el descubrimiento que hicieron unos científicos ingleses en 2010 de un río subterráneo. En la descripción del vídeo dejo algunos enlaces. Sería el 6º río más grande del mundo. Hasta el momento es el único río subterráneo activo bajo el mar. Cruza a través del estrecho del Bósforo desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro. Así que es muy posible que Edén haya estado rodeado por una barrera natural de montañas, ya que en Génesis 3:24 nos dice que solo al este del jardín puso querubines, por donde habían salido Adán y Eva. Por eso no sabemos cuánto tardaron en salir del jardín de Edén, quizás meses. Lo que sí sabemos es que cuando nace su hijo Set, Adán tiene 130 años. En esta primera etapa seguramente no se comían animales, su alimento eran los vegetales. Por los años que viven cada uno, podemos deducir que Adán fue contemporáneo de todos los de esta lista, menos de Noé. A Noé no llegó a conocerle. Mucha gente dirá que es imposible que un ser humano viva tantísimos años, pero antes de cerrarse a esta idea hay que pensar varias cosas. Primero, que Adán era perfecto. No se menciona ninguna enfermedad en este periodo. Además, la muerte fue consecuencia exclusivamente de su pecado. En teoría, si no hubiera comido del árbol, a día de hoy seguiría vivo. Es decir, la muerte no estaba en el plan original. Después, las personas que vivieron antes del diluvio estaban mucho más cerca de la perfección de Adán que nosotros, y esto sin duda fue un factor importante que contribuyó a su longevidad. No ha sido hasta 2003 que se ha llegado a completar el genoma humano, y aún así no se conoce del todo. Así que el ADN es un campo con mucho que descubrir todavía. Aunque hay infinidad de teorías, no podemos ignorar esta. Según el genetista Spencer Wells, todas y cada una de las personas del planeta somos descendientes de un solo hombre. Los hombres de todo el mundo están emparentados entre sí. Por otro lado, no hay que olvidar que una de las cosas que Dios le dice a Adán es que llene la tierra. Difícilmente se podría llenar si vivieran tan poquitos años como hoy. Así que tiene lógica que en este periodo se viviera más tiempo. Después, esta genética de tan buena calidad fue decayendo.
A este argumento también podemos añadir los idiomas. La filología, el estudio comparativo de los idiomas, aún no ha podido identificar a la lengua madre. Así que lo que tenemos son bloques de familias de idiomas que no tienen nada que ver entre sí. Esto cuadraría con lo que nos enseña el registro bíblico. Antes había un solo idioma y después del diluvio este idioma se confundió. Hay razones para pensar que este castigo no se aplicó a Sem y a su familia, así que se entiende que este era el idioma de Adán y Eva. Es curioso cómo en estos inicios ya se menciona la poligamia. Puede ser que aquí ya empezara a haber una descompensación en el número de mujeres y hombres. De los hijos de Lamec está Jabal, que debió dar comienzo a la ganadería como medio de subsistencia. Quizás inventó las tiendas de campaña. Luego está Jubal, quizás fue el inventor de los instrumentos de cuerda y de viento, o tal vez lo que fundó fue una profesión que dio un considerable impulso al progreso de la música. Y Tubal-Caín, que forjaba toda clase de herramientas de cobre y de hierro, lo que puede dar a entender que fue el inventor de esas herramientas o bien que se destacó en esa ocupación. Y como dato curioso, el otro Lamec, padre de Noé, pronunció una profecía. Dijo que Noé les aliviaría del esfuerzo doloroso por causa del suelo que estaba maldito, y es que, por culpa de Adán, costaba mucho trabajo sacar producto de la tierra. Después del diluvio, Jehová dice que nunca más maldecirá el suelo, y a partir de ahí siempre habría siembra, invierno y verano, lo que nos hace pensar que en este periodo las condiciones climáticas de la tierra eran bastante diferentes. Después del diluvio también hay otro cambio. Ahora tienen permiso para comer animales, pero sin su sangre. Esto puede deberse a que el diluvio extingue muchas formas de vegetación. Así que de los primeros 1500 años sabemos que las condiciones climáticas de la Tierra eran muy diferentes. La Tierra estaba maldita. Ya existían las profesiones, la poligamia, la música, así como las herramientas de cobre y hierro. No sabemos si comían animales, pero si los comían no era con el permiso de Dios. También sabemos que la esperanza de vida era mucho mayor que la de hoy en día, con diferencia. Y es muy seguro que en este periodo se hablara un único idioma y fuera el hebreo antiguo. Adán sí que conoció a Enoc, así que tuvo que saber que iba a caer un juicio sobre esta generación, ya que Enoc profetizó que Jehová venía para juzgar. ¿Por qué este juicio? Pues ya en el tiempo de Enós, en la tercera generación de humanos, se empezó a invocar el nombre de Jehová, pero no para adorarlo. Por lo visto, usaban el sagrado nombre de Dios con falta de respeto, como sigue diciendo Enoc. Los pecadores decían cosas insolentes en contra de Dios mismo. Así que las personas de este tiempo no respetaban a Dios. A esto hay que añadirle la violencia que ya tenía un nivel considerable. Por ejemplo, Lamec dice que él mismo había matado a un hombre. A esto también hay que sumarle los nefilim, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas. Y en este momento es cuando algunos ángeles no mantuvieron su posición original, tuvieron relaciones sexuales con mujeres y tuvieron hijos. Y esto fue en los días de Noé. Noé tenía 600 años justos cuando vino el diluvio, así que esta situación podría haber durado 6 siglos. Lo único que sabemos de los nefilim es que su nombre significa derribadores, los que hacen caer a otros. La Septuaginta griega utiliza la palabra gigantes, aunque el registro bíblico no nos dice nada más de ellos, no especifica el tamaño que tenían. Hay quien duda de si los nefilim siguieron existiendo después del diluvio. En el tiempo del éxodo de Egipto, algunos espías israelitas aseguraron que habían visto a los nefilim. Si leemos un poco antes, en el mismo versículo ya se nos dice que esto era un mal informe, es decir, no se ajustaba a la realidad. ¿Cómo lo sabemos? Había 2 espías, Josué y Caleb, que sí que estaban dispuestos a ir. Les dicen que son pan comido. ¿Por qué los otros 10 espías exageran tanto? Hay que tener en cuenta que ellos venían de una esclavitud y la mayoría de ellos eran pastores. Es normal que sintieran miedo viendo ciudades fortificadas y pueblos que tenían mucha ventaja militar en comparación con ellos, aunque el principal motivo fue que les faltó fe.
Como resultado, durante los 40 años siguientes, toda la población adulta de varones de aquel tiempo, con unas cuantas excepciones, murió en el desierto. Así que esta mentira, descarada, la pagaron muy caro. Es verdad que allí había gente muy alta, pero no eran los Nefilim. ¿Quiénes eran? Los Anakim eran un pueblo cananeo que años más tarde Josué derrotó. Eran altos, pero no tenían nada más de especial. Y no es la única vez que se menciona a gente alta. Tenemos el ejemplo de Isbi Benob, cuya lanza pesaba 3,4 kilos. Og, cuyo féretro tenía 4 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Goliat, que medía 2,9 metros. De la misma ciudad de Gat había un hombre de tamaño extraordinario, con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y como vemos, a ninguno de ellos se les llama Nefilim, o se dice que vinieran de los Nefilim. Si comparamos estos datos con el libro Guinness de los récords, que podéis ver en internet, os saldrá Robert Wadlow, el hombre más alto del mundo. Sus padres eran de tamaño promedio. Robert sufría hipertrofia de la glándula pituitaria. Medía 2,72 metros, la última vez que se le midió, pero no dejó de crecer hasta su muerte a los 22 años. Sabemos de otras personas que también han sufrido gigantismo, acromegalia, gigantismo hipofisario. Son enfermedades raras, pero que existen en la actualidad. Y sobre los 6 dedos es raro, pero tampoco tanto. A día de hoy se conoce como polidactilia, que es un trastorno genético donde un humano nace con más dedos en la mano o en el pie de los que le corresponde. Es una malformación, pero no afecta a la salud de la persona. La Biblia no menciona que los Nefilim tuvieran descendencia, pero por si quedara alguna duda, el registro bíblico no puede ser más claro. Murió todo lo que había en el suelo seco y tenía aliento de vida en la nariz. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca, que como sabemos eran 8 personas en total.